estar hoy con nosotros acá en el canal de Prisma Latinoamérica, en este formato de aristas en entrevista. El día de hoy tenemos a un gran panelista, yo siempre le he dicho que es un fuera de serie, Daniel Flores. Mucho gusto. Alias, le gusta que le digan Dani, entonces lo trataremos durante la entrevista como Dani. Egresado en Ciencias de la Computación con una maestría en negocios. Actualmente, bueno, tiene experiencia y trabajó para el Centro de Alta Tecnología, ¿verdad? Si no me Nacional de equivoco. Alta Tecnología, sí. Actualmente es docente para el Cenfotec, cuenta con 34 años de edad y su signo es Capricornio. Es Capricornio, ¿verdad? Sí, es diciembre. Diciembre, 27. Sí, 27 de diciembre, casi el puro final del año. Bueno, gracias por estar con nosotras hoy en el canal. Un gusto. Y pues sacar el tiempito en realidad por venir a conversar con nosotros. No, yo encantado, más bien, muchas gracias por la invitación. Gracias. Dani, mira, yo te conozco vos hace muchos años, compartimos alma mater ahí en Santo Domingo, en el Samagú, ¿verdad? Ajá. Ahí estuvimos, de hecho, por ahí, de hecho te iba a regalar, este es el famoso... Ah, ¿verdad? mira. Lux Vita, no sé si lo cambiaron, Lux es Lux Vita. es Vita. Luz es vida era, ¿verdad? Sí, Luz es vida. Compartimos ahí 5 años, ¿verdad? Sí, de hecho. Y 5 estuvimos años. jugando fútbol y fuimos campeones en el 2005. 2005. Que fue una mejenga de muerte eso. Total. De esas Quedamos novela. campeones, por cierto. Sí, ahí estaba En fútbol, viendo sí. la bendita esta medalla y todo lo demás. Ajá. Dani, contame algo. Yo te conocí pues en el colegio y yo te decía, mira, tenés algo diferente, fuera de serie. Pero quisiera posicionarme antes del colegio, no sé si te recordás, del Saint Peter Primary. Ok. Para que lo vean por aquí. Sí, claro, buenos Sí. recuerdos. Contame, ¿qué tal fue esa infancia de Daniel Flores? De un poco de todo, porque, bueno, mis papás siempre habían sido del lado de San José, pero nosotros nos pasamos para Cartago, entonces en Cartago andaba como muy solillo, siempre. Y también, cuando Cartago llueve mucho, entonces había que salir cuando había solcito. Entonces yo recuerdo mucho los días soleados, extrañamente es lo que yo me acuerdo porque era cuando yo salía. Entonces me acuerdo días preciosos, llenos de flores, y me acuerdo estar como abriendo pomas para poder sacar los escarabajos. Tengo una infancia de estar como mucho compartiendo con mi hermana, y pues tenía como 2 o 3 amigos en el kinder, con los cuales no hablábamos, era un vacilón, porque nosotros solamente hablábamos como, nos saludábamos en señas y tratábamos como de no hablar, el juego era no hablar, porque uno de ellos no hablaba, entonces era como, no sé, sentimos como esa compañía entre todos, eso fue muy, muy bonito. Siempre te conocí como un muchacho con mucha sensibilidad. De hecho, te iba a preguntar, de hecho, con gran parte de las amistades que tenemos en común, siempre se refieren a Dani como una persona muy sensible. De hecho, hablando con tu abuela, me dice, vos sabes que la formación en las ciencias duras, que le llamaban, ¿verdad? Las ciencias exactas, las ingenierías, ¿verdad? Y, Ajá. mira, el tema de equivocarse, el tema de la disciplina y todo eso. Pero vos sos un científico que de repente no ha encajonado en ese paradigma y, ¿verdad? Y tenés una sensibilidad y siempre estás pensando precisamente en la innovación social y centrarse en la gente, y que ahora vamos a hablar un poco de eso. Sí, ¿De dónde totalmente. crees vos que viene tu sensibilidad? Un poco por la vida. Es una mezcla de muchas cosas. De hecho, este libro de ahí habla un poco sobre ese tema. Empezó desde chiquitito, 5 años en adelante, precisamente por esa razón de querer como compartir con otras personas. Y yo empecé a valorar mucho a las personas, más de lo normal. Como estaba tal vez un poquillo solo, las personas empezaron a hacer algo muy valioso para mí, empezar a entender el mundo de cada una de ellas. Empecé con la idea de científico en algún momento, pero realmente, para explicar bien en esa evolución, yo empecé a enamorarme de las personas, en querer, no sé, entender su mundo, y eso me fue llevando poco a poco a querer ayudar. Eso fue matemático, o sea, fue como 1 a 1. O sea, yo dije, me gusta lo que esta persona piensa, esto no lo entiendo. Empecé a cuestionar por qué pensaba así, y un día cuando me di cuenta estaba feliz ayudando personas, ¿verdad? Es parte del proceso. Y pues sí, es cierto, las ciencias duras que llamamos, ¿verdad?, de ingeniería, son carreras bastante duras, pero siento que tal vez yo no lo veo tan distante, porque un científico, sin importar el área que sea, está para ayudar a las demás personas. Y eso fue como mi sueño de niño, ayudar. Entonces,
cuando entré en la ingeniería, que por cierto era bastante fría, porque era computación además, era estar mucho en la computadora, no es como otras cosas donde uno puede tener más interacción con las personas. Empezó a estar esa chispa dentro de necesito hablar más con las personas, no es suficiente acá. Y eso fue parte del proceso, ¿verdad? Algo venía pasando en mí, tanto así que terminé negocios, porque negocios sí es más de estar con las personas. De hecho, para hablar de ese tema, porque, bueno, vos sabes que el arte de la pregunta, tanto en el acto pedagógico, andragógico, es fundamental para crear conocimiento, pero también para esa misma reflexividad subjetiva de uno o una misma, ¿verdad? Ir explorándose y aplicar esos mismos principios de la ciencia en uno mismo para ir mejorando. De hecho, fuera de cámaras, vos me decías sobre esta anécdota que yo quisiera compartir con los pequeños... nuestra audiencia, ¿verdad? Nuestra audiencia. Decime, ¿por qué esta foto fue para vos un cambio, un giro? Bueno, un día estaba, ¿verdad? Llegando mi papá, me imagino que el trabajo, y él trajo 2 libros, me los puso enfrente, uno era del futuro y este libro. Pero lo que me marcó fue que cuando yo abrí este libro, pues no sabía ni qué era, apareció esa imagen. Y esa imagen, cuando yo la vi, para un niño de 5 años, justamente la época en donde estaba ese carnet, fue como wow, porque yo vi a alguien que se puso aluminio de cocina y decía, qué valiente, o sea, hay una cosa que se ve peligrosa aquí y yo lo veo seguro. Yo no sabía qué era, le pregunté a mi papá y él me contó un poco la historia, que exploraba los volcanes y me di cuenta que yo tenía esa chispita al inicio porque todavía no estaba, era un niño de 5 años. Claro, digamos, sobre la parte de ayudar. Entonces, en ese momento yo dije, yo quiero hacer esto en mi vida. O sea, yo sueño llegar a un volcán, meterme, y si me tengo que morir, me muero. Pasé 8 años pensando así. ¿Ah, sí? Yo admiraba a los Crafts, que era una pareja que de hecho se murió así en un lar. Y yo soñaba que incluso me iba a casar y me iba a morir con mi esposa. ¿Y alguna vez te empapelaste con aluminio? Ah, eso era el punto. Yo me ponía aluminio en los dientes para decir que tenía dientes de... Que ese fue el vacilón. Yo lo pensé estando así como chiquito de 5 años. Pero claro, ahí mismo mis papás me fueron explicando poco a poco. Y eso me empezó a enganchar mucho. Cuando mis papás vieron que me gustaba la tecnología y la ciencia y toda esta parte. Bueno, ellos asociaron ciencia con tecnología. En realidad también me gustaba la ciencia. Pues me trajeron habían unas como las horas del mundial que le ponen las tarjetitas de los jugadores, pero eran como los símbolos de los cohetes y las misiones de la NASA. Y yo ni entendía qué estaba ahí, yo solo decía qué bonito esto. Y mis papás me daban los sellos y yo lo que tenía la ilusión era llenar el cartón, ¿verdad? Como siempre. Pero lo de la NASA estaba ahí y yo siempre dije, algún día tendré que ver algo con esta cosa. No sabía. Yo decía que yo quería estar relacionado a toda esta parte. Y entonces esa chispita empezó aquí. Justamente tenés con lo que empezó todo. De hecho, eso es lo que te iba a decir. ¿Y cómo la audiencia vincula este objeto con tu vida? Vamos a ver, ¿qué te costó esto? 1000 colones. 1000 colones. Sí, lo guardo con mucho recuerdo. Yo tengo una fotografía donde usted fue campeón. Ah, sí. Empezó con un precio de 1000 colones, me decís, sí, y fue todo un camino. Contame cómo fue ese tema del ajedrez, porque no es tan usual. Vamos a ver, normalmente dentro de la heteronormatividad y las masculinidades tradicionales, lo que se suele socializar entre los deportes, y lo dice alguien que jugó mucho tiempo fútbol y cree y me gusta, pero siempre es como el fútbol, ¿verdad? Claro. El básquet es muy poco, pero es el fútbol, ¿verdad? Y además es el deporte estrella en Costa Rica. Pero vos te decidiste meter en ajedrez. ¿Por qué? ¿Por qué? Qué buena pregunta. Eso sucedió justamente cuando entré al cole, porque resulta que esos amigos que yo tenía, que no hablábamos mucho, yo, no sé, empecé a tener una amistad muy profunda con ellos. Y el día que me acerqué, como dije, los quiero demasiado, resulta que ese día nos íbamos a pasar de casa. Y yo lloraba, no entendía, era un niño, ¿verdad? Nos pasamos para Santo Domingo Heredia porque mi hermana le estaba dando asma y ese clima le ayudó a quitar el asma. Eso es muy importante, o sea, sí, claro. No se estaban desarrollando los pulmones y el sistema respiratorio y fue la recomendación. Así terminé en el Santo Domingo y pasé al San Magú, ¿verdad? Pero lo bonito de aquel tiempo, y recordando un poco ahora, es que mi papá me había explicado un poco el ajedrez, pero hasta ahí. Un día yo llegué al cole pensando diferente. O sea, yo cuando estuve en la escuela tuve como una época muy oscura de sentirme muy solo, de decir voy a esperarlos. Y uno sabe que cuando una persona está como sola, además hay bullying.
Entonces yo decía, yo los voy a esperar, yo los voy a esperar. Claro, entonces venía gente mala. Pero entonces, cuando yo llegué al último año de la escuela, dije, tengo que cambiar. De hecho, fue loquísimo porque vi un anuncio en la televisión y el anuncio era súper raro. O sea, era una persona que andaba por la calle, de pronto venía como un maleante y lo saludaba. Y yo decía, qué raro. Y de pronto caminaba y saludaba a alguien que era todo formal. Y de pronto pasaba alguien, una ancianita que la ayudaba a cruzar. Y yo decía, o sea, yo no siento eso. O sea, yo siento que cuando yo salgo de mi casa, estoy en una selva, no me siento en casa. Y qué lindo sentir que puedo estar en casa donde sea. Y yo soñaba eso. Entonces, cuando terminó la escuela, dije, me prometo a mí mismo que a partir de ahora, cualquier parte donde esté va a ser mi hogar. Y entonces traté de que cuando llegara al cole, ¿verdad?, cambiar mi mente, decir, ya no los voy a esperar y voy a buscar abrirme más. Alguien estaba jugando esta cosa, no recuerdo bien quién, pero estaban jugando con unos pedazos de papel, unas hojitas, unas ramas, porque no teníamos plata para tablero, ¿verdad? Y resulta que yo empecé a jugar con ellos así. Mi sueño era tener el tablero, por eso me acuerdo muy bien hasta el precio, porque me costó llegar a tener los 1000 colones. Ya. ¿Y cuántos premios y competencias participaste en ese periodo? Vieras que ese primer año que estuvimos, creo que fue el primer año, sí, gané el primer lugar de jugar ajedrez. Y más bien en quinto terminé siendo un campeonato para el colegio institucional. Más bien terminé ayudando a que otros estudiaran. Y como tú dices, o sea, que el fútbol es algo que nos conecta mucho. Como en la escuela todos andaban en lo de fútbol y yo estaba aislado, yo decía, esto no es el camino para acercarme yo a ellos. Entonces, no lo veía como una opción. Terminé en eso, pero en ese momento no lo veía como una opción. Por eso terminé eligiendo el ajedrez, porque yo veía que estaban ahí y pues voy a jugar con ellos. Y empecé a ver que cuando jugábamos venían más personas y eso me permitió conocer gente. Daniel, pero también estuviste vinculado ya para el periodo de la adolescencia en el centro educativo, donde fuimos compañeros y todo esto. Ya vos te estabas vinculando en tema de ferias de química, ferias científicas, ¿verdad? Claro, porque yo tenía esa chispa de que quería ser científico desde pequeño. Entonces yo cada vez que había una oportunidad de una feria científica no la dejaba ir, ¿verdad? De hecho fue como loquísimos porque los proyectos que hacía era como tratar de demostrar la existencia de los fantasmas, ¿verdad? Y eso es todo loco porque físicamente, digamos, traté de entender como niño pequeño por qué los fantasmas la gente le da miedo y tratar de demostrar eso científicamente. Claro. Y de hecho se ganó una feria científica con eso, ¿verdad? Porque digamos, en los cementerios se generan gases y esos gases no estaban protegidos como ahora los ataúdes, entonces se puede ionizar el aire y según lo que pude investigar, aparentemente se pueden generar esas centellas ahí y alguien que vea eso no lo va a entender, va a decir, bueno, ese fue el alma de fulanito que se está vengando de usted, ¿verdad? Y más que las centellas pueden matar personas, entonces tal vez de ahí viene el miedo a los fantasmas y así fue como se justificó. Es toda una ruta científica que estableciste para generar la evidencia de esto, ¿verdad? De tantos relatos que existen, porque ¿verdad? yo creo que estaba tan enamorado de las personas que quería entender hasta eso. Estaba en esa nota desde niño. Mira, es súper interesante porque siempre has estado centrado con la gente, con lo humano, ¿verdad? Es mucho, hace poco pasó por acá en este mismo formato del programa Valeria Conejo, Ajá. que es una estudiante de ingeniería mecánica. Y pues también nos contó su experiencia en la ingeniería y qué bonito es ir viendo en las universidades públicas, por conocimiento de gente que conozco, que su formación es más integral, no nada más es los números, ¿verdad? O la matemática para establecer los modelos o para generar la evidencia y que ahora que tanto se habla de la Big Data, ¿verdad? Para las políticas públicas, ¿verdad? Pero detrás de eso, como usted decía una vez, detrás de esos datos, ¿qué es lo que hay? Totalmente. Digamos, ahora que dices esa parte, para mí, y es muy importante aprovechar este espacio para inspirar a la gente, creo que lo que ha destacado a las personas es dejar de ver lo que los apasiona solamente y enfocarse en cómo voy a hacer que eso que me gusta ayude a los demás. Esto es una tribu, al final de cuentas siempre encontramos una manera en que ayudamos a las demás personas. Ese proceso en el que nosotros ayudamos a crear ideas, ¿verdad?, en la tribu, les llevamos innovar. Y el resultado de todo eso le llamamos innovación. ¿Ven? Entonces esa parte me empieza a conectar mucho porque de alguna manera crear experiencias y valor en el mercado no deja de ser ir a ayudar a esa tribu. ¿Verdad? Hoy tenemos un montón de mini tribus llamadas empresas que ayudan a la tribu. Claro, de hecho eso es lo que te iba a decir, para entrar un poco en el tema de la innovación. En el tema de la innovación, pues tenemos la innovación tecnológica y la innovación social.
Yo te he buscado mucho por el tema de la innovación social porque pues estás planteando otra forma de hacer innovación. Porque la innovación de alguna u otra forma normalmente es el resultado de un proceso, de ese prueba-error, ¿verdad? Y que va orientado principalmente pues a mejorar ya sea algún producto, algún servicio, un procedimiento, una técnica, inclusive un mismo proceso. Pero cuando hablamos de social, hay dos condiciones o premisas importantes, y usted que es el especialista me las reafirma o las debate. Y tiene que ver con que estos procesos de innovación van orientados a resolver necesidades sociales. Exactamente, de tribu, de las comunidad, personas. de las personas. Y por otro lado es que se sostienen a base de la actividad humana, es decir, gran parte del valor está en centrarse en las personas, en esta actividad humana. Es hablar de innovación, de alguna forma, es también hablar intrínsecamente de pues, la organización, de la acción humana, porque como usted dice, están agremiados, somos seres gremiales, que estamos ya sea en tribus, en bandas, estuvimos en bandas, ¿verdad? Pero ahora son instituciones, son empresas, son cooperativas, ¿verdad? Usted se ha metido en ese campo y está, ¿verdad?, innovando con una iniciativa. De hecho, usted es el director ejecutivo de Rockbit. Exacto, ¿verdad? sí. Quisiera entrar quizás en conocer un poco tu paradigma, ¿verdad?, desde dónde estás trabajando esa innovación y que nos hables también de esta iniciativa, ¿verdad?, de Rockbit. Bueno, muchas gracias por ese espacio, porque en realidad yo creo que va a ayudar mucho a todos a entender algo que es lo que estás mencionando. A veces vamos porque yo digo, hay mucha gente que dice, yo quiero volverme millonario, dice la gente. Y uno lo que debe decir es como, ¿cuál es el propósito de hacerse millonario? ¿Para qué quiero ser yo millonario? O sea, el millonario no es el objetivo, es un resultado de algo que realmente debes lograr. ¿Qué es lo que debe lograr uno? Hacer lo que le gusta y cumplir un propósito. Y ese propósito está asociado a ayudar a muchas personas. Entre más personas vas a ayudar, pues obviamente más intercambio, no solo económico hay, y por tanto, pues habría gente que se haga millonaria. Entonces, mi dolor empieza justamente cuando empiezo yo también como científico a decir, mira, la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología, los niños, hay que proteger niños, ¿verdad? Cómo están las relaciones aquí en Costa Rica con el tema de niños. Y yo decía, es muy importante que creemos cuestiones que sean sostenibles para crear valor, ¿verdad? Entonces empecé con la idea de crear una cooperativa. Pero una cooperativa es un modelo muy abierto, sin criticarlas, por el contrario, sino porque yo no tenía conocimiento de negocios a aquel tiempo. Entonces yo empecé muy abierto todo. El problema de llevar un proceso tan abierto es que hay que dirigir el proceso. Y cuando tenemos muchos pensamientos que no están comunicados, entonces todo el mundo tiene una muy buena idea y no se llega a nada. Y eso es un problema, porque entonces al final de cuentas se gasta mucho esfuerzo, hay muchas expectativas, pero hay muy poco resultado. Entonces empiezo a entender que la ciencia, la tecnología, los negocios van como de la mano, ¿verdad? O sea, que no puedo hacer ciencia sin entender la parte empresarial y que no se haría real, ¿verdad? Entonces empiezo a apasionarme de la parte de negocios y empiezo a llevar una maestría en negocios, en la parte de estrategia, justamente con el tema de ajedrez, porque creo que se trata de tomar buenas decisiones, ayudar a tomar decisiones. Y en ese proceso empiezo a encontrar un camino, que es, ¿por qué esto es tan traumático para una persona? Porque no todo el mundo le apasiona esto. Alguien está haciendo una jalea y está apasionada haciendo una jalea. ¿Y por qué no dejar a doña María haciendo una jalea y por qué ella tiene que saber de otras cosas? Entonces, empiezo a descubrir que en este ecosistema de innovación falta mucho la parte humana. Eso es una cosa muy interesante porque trata de la parte humana, pero carece de la parte humana. Es muy importante que hagamos más amigable la innovación no solo en Costa Rica, sino en el mundo, y que nos apropiemos, ¿verdad?, como tribu que somos, para que esto realmente nos beneficie a todos y todas. Entonces, ¿por qué empieza esta aventura? Por un tema de ayudar a niños, pero luego me doy cuenta que esos niños no están bien si los niños grandes no lo están. Son los adultos que los cuidan. Si el ambiente en el que están todos ellos no está bien, y si la economía no está bien, y empiezo a soñar con hacer una agencia de consultoría en tecnología y negocios, pero digo, no es suficiente. Y ahí poco a poco, entre muchas personas que hemos venido conversando del tema, y uno ocupa mucho la retroalimentación de las personas, empiezan a hacer un sueño, que es crear una agencia de innovación y emprendimiento para Costa Rica. Aunque hayan otras agencias, la idea es que esta agencia se destaque por justamente la parte humana. O sea, tratar de entender cómo pensamos y actuamos para generar valor en el mercado. Y actualmente somos no sé cómo decirlo así, como un pionero en esta rama, ¿verdad?, que llamamos neuroinnovación. Entonces somos la primera agencia de neuroinnovación del planeta. Y es un orgullo decir que nace aquí en Costa Rica y pensando y cuestionando estas bases. Claro.
ahora que estoy en una licenciatura de educación no formal y pensando pues está la educación formal, la informal, ¿por qué ha costado tanto en el sistema educativo, ¿no? Un comentario tuyo, ¿por qué ha costado tanto que en el sistema educativo, en términos andragógicos, en términos pedagógicos, toda la parte didáctica y metodológica se pueda trabajar con la innovación? Qué bueno, es una pregunta muy importante. Yo diría que hay dos perspectivas. Una que ya he comentado algunas veces, pero la primera es la más interesante. La educación prusiana, que fue cuando nació la idea de que había que estandarizar la educación, nos lleva a un camino donde tenemos que seguir instrucciones. Pero ¿qué pasa cuando no tengo instrucciones que seguir? Cuando tengo que tomar una decisión sobre el precipicio y estoy en el borde y tengo que tomar una decisión, ¿verdad? Esa frontera a lo desconocido que nos lleva a la humildad, justamente. Pues ahí es donde empieza el cambio, ¿verdad? O sea, no es lo mismo cuando yo llego a una empresa que está la cultura del miedo y a una empresa cuando está la cultura de la innovación, son contrarias, ¿verdad? Entonces, en una cultura de innovación yo tengo el derecho a fallar. ¿Por qué? Porque está planeado que puedo fallar. Entiendo que puedo fallar. En la cultura del miedo no tengo derecho a fallar. Tiene que salir perfecto. Y el mundo no funciona así. Un niño cuando aprende a caminar, se cae y aprende a caminar y se vuelve experto de estar haciendo este proceso una y otra vez. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces, primer punto, yo creo que la forma en que estamos aprendiendo a seguir instrucciones y no a tomar decisiones. Y el segundo, justamente va relacionado a la práctica. O sea, nosotros llegamos, aprendemos en la teoría, en libros de negocios, y cuántos administradores, por ejemplo, nos enseñan a llevar, por ejemplo, un proceso. Pero otra cosa es cuando yo tengo que vivir ese proceso. Una cosa es administrar un negocio que ya está grande, y otra cosa es empezar un negocio que está desde cero. Son completamente diferentes. Hay que vivirlo. Entonces yo diría que para responder tu pregunta, se necesita vivir esa experiencia de una manera no traumática, de una manera donde haya cierto acompañamiento constante y no solamente por un ratito. Eso es lo que yo siento que le hace falta al ecosistema. Y es que qué difícil para los que y las que estamos en educación, porque el error, de alguna u otra forma, en términos educativos y en términos de la innovación, es un cambio de dirección. Es información, de alguna u otra forma, que interpretada nos puede cambiar ese timón, ajustarlo, ¿verdad? Y muchas veces, inclusive permea esta visión, este paradigma, permea un poco pues también la visión de la evaluación, ¿verdad? Porque yo no sé si has visto, cuando se habla de evaluaciones, todo el mundo comienza, se entiesa que... Exacto, hay miedo. Hay miedo. Y ese miedo va contrario a la innovación. Totalmente, ¿verdad? Porque capa la posibilidad de ser creativo y creativo. Entonces, para mí, digamos, de alguna u otra forma es fundamental lo que estás diciendo de tener práctica y por otro lado el que se viva, ¿verdad? Es fundamental como para ir orientando y también desmitificar el mismo error, ¿verdad? Porque nos lo decía Valeria, que está en una ingeniería, nos decía, es que también hay una cultura del miedo sobre el error. Porque interesante. Los cálculos tienen que ser exactos. Perfectos. Tienen que ser perfectos, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo lidias con eso, verdad? En el mercado, ¿cómo lidias? Y está bien, porque estamos hablando que una ingeniería tiene que ser precisa. Si no haces eso, un cohete puede desviarse, por ejemplo. Claro. Pero viene el otro punto. Siempre estoy haciendo un cohete. O sea, no siempre hago un cohete. O sea, no siempre necesito datos precisos. A veces necesito aventurarme a lo desconocido. Y nosotros no nos aventuramos usualmente como especie a lo desconocido, sino es que porque nos empujaron. La idea es que aprendamos a quitarnos ese miedo y nos acerquemos para aprender a dar el siguiente paso. Ahí es donde va a venir lo nuevo, ¿verdad? Lo mágico. Exacto. Y siempre se dice contextualmente que la innovación surge a partir siempre de crisis, ¿verdad? Así a veces es. cuando la gente se ve un conflicto de una oportunidad, no siempre se ve así, no tienen por qué verlo así, pero muchas veces el conflicto es el rasgo, el signo de una oportunidad de cambio. No sé qué visualizas vos en esa línea. Por otro lado, cuando estuvimos hablando fuera de cámaras, cuando nos vimos, fue muy interesante porque vos decías, mira, yo me metí en el tema de ciencia, ¿verdad? Ajá. De la computación, pero después me fui vinculando a la maestría de negocios, ahora nos contaste una parte, pero fuera de cámaras me decías muy interesado, me decías, bueno, pero es que yo creía al inicio que todo era el tema tecnológico, de máquinas. Claro. Pero te diste cuenta que te hizo falta otra parte. ¿Cómo hiciste? Porque eso ha sido también una prueba de error, también en tu misma formación, ¿verdad? No fue un choque. Contanos un poco de eso. Bueno, ese choque fue porque uno cree cuando empieza a estudiar, ¿verdad? Es como el 1, 2, 3 para ser feliz, dice un profesor de innovación que conozco. Uno dice, bueno, voy a hacer esto y todo va a salir bien, pero no es así. O sea, en realidad cuando uno empieza a ver
darse cuenta que hay muchas cosas que uno carece. Por ejemplo, en la parte de tecnología, la gente de tecnología no se nos enseña a ser sostenible esa tecnología, a hacerla de negocio, por ejemplo así. O sea, nos enseñan que hay gente que tiene Facebook, que tiene Twitter, que tiene un montón de gente que tiene el área de tecnología que se hizo exitosa. Pero, ¿qué pasa realmente por el cual nosotros como científicos, por decirlo así, no nos cuestionamos la parte económica? Porque no nos enseñan a valorar esa parte, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver con la formación. Entonces es más como orientado a la investigación y a estas partes, pero a la hora de volver real, necesitamos saber estructura de costos. Necesitamos saber si va a ser de una factibilidad económica, si las personas lo van a aceptar o no van a aceptar. Y entonces hay muchas cosas que se van haciendo y fracasan porque no se hablaron con las personas. Entonces creo que el principal problema que tenemos ahí es que las personas que estamos viviendo las experiencias de innovación, ¿verdad? Empezamos, yo creo que no importa el campo del que vengamos, conozco gente que viene del lado de comunicación, ¿verdad? Y entra en innovación porque empieza a entenderlo. Yo entré en una frustración. Yo decía, ¿pero por qué? O sea, yo no veo que esto vaya a funcionar. Yo creía como, bueno, una organización y ya, y no fue un gran fracaso. Pero después de que empecé a llevar la parte de negocios, empecé a entender, o sea, fue un golpe, me obligó, como dices, en una crisis. Yo decía, yo quiero que esta organización ayude a niños, pero no estaba funcionando. ¿Qué está fallando? ¿Es la parte económica? Y un científico se cuestiona todo, además. Entonces yo decía, qué raro, es un explorador. Los exploradores estamos cuestionando todo. Entonces yo te decía, ¿será que es un problema que no estoy en un buen producto? ¿Será que yo no entiendo lo que la gente ocupa? Miles de preguntas que tenía en mi cabeza. Hasta que entendí que el problema no venía en eso. El problema era la forma en que yo conducía esas ideas, ¿verdad? Y que las ideas van en relación de los demás, no en lo que yo pueda sacar como propuesta. Entonces yo podría proponer como científico miles de cosas en mi cabeza. Y otra es lo que las personas necesitan y están esperando porque necesita que alguien lo haga. Es mejor trabajar en eso. ¿Cómo manejas tu vida en ese tema de la docencia? Porque no es, entendiéndote un poco, no es un modelo de transferencia lineal de información, sino que planteas algo más experimental. ¿Qué has aprendido de la docencia y principalmente en el Cenfotec? Creo que Ajá, Cenfotec. Bueno, la oportunidad de llevar, digamos, estudiantes de maestría, donde ya ellos tienen otro nivel superior, en el cual les puedo cuestionar, ya no por la parte tecnológica, porque esa parte la tienen dominada, sino que más bien les empiezo a enseñar otras formas de hacer sus proyectos. Entonces es como, ok, hasta el momento sabemos que hay que ir a donde un cliente, tomar requerimientos de cierta manera y tiene todo el proceso tradicional. Pero ¿qué pasa si no lo hacemos así? ¿Verdad? Entonces empiezo a enseñarles, por decirlo así, como cuando uno ve un plano de una casa, que es más fácil cuando yo estoy en el borrador destruir una pared, pero cuando la casa ya está lista, esa pared, destruir ahí, hacer una ventana, implica dañar el azulejo, implica que se haga una fuga de agua de la tubería que rompí porque no sabía, etcétera. Empieza a haber un montón de problemas. Entonces creo que una de las formas que más me gusta es primero darles como mucho encima, ¿verdad? Como un bebé que empieza a ver del mundo, les empiezo a dar como conocimiento que ellos no tienen de tecnología, ¿no? Sino de negocios, de la parte humana, de la parte de psicología un poquito, porque igual hay que saber un poquito de todo. Y aunque yo no soy psicólogo, ¿verdad? Eso es muy importante, yo siempre recomiendo las empresas que busquen gente de psicología por la misma razón, porque son personas con las que trabajan todos los días. Y entonces busco mucho aprender de esa área, porque esa área es de la que nosotros nos podemos nutrir para dar mejores productos y servicios. Entonces empiezo a cuestionarlos mucho sobre las herramientas que utilizan, cómo hacer investigación de ir a hacer una entrevista a las personas. Y luego les toca hacerlo, o sea, no es como dices, no es teórico. La teoría ellos lo ven y es como, entiendo todo, ahí se ve sencillo, pero cuando va a las prácticas es donde la persona empieza a decir, tengo un montón de dudas, que no me llegaron las personas a la entrevista. Por algo así de simple, que no le pude preguntar bien, que me respondió algo que nada que ver, que no entendía esto, ¿verdad? Empiezan muchas cosas, que es lo que me gusta enfrentar a la realidad. Claro, y esa forma de generar conocimiento, o sea, se crea haciendo, ¿verdad? Se crea haciendo. En la práctica, no es tanto, pues yo siempre le he dicho a muchos docentes que si fuera nada más por leer, entonces uno va y se mete en la biblioteca como ratoncito y va y lee, ¿verdad? Pero en la parte experimental, la práctica es donde te permite, ¿verdad? Ese es el caldo de cultivo del conocimiento, donde puedes contrastar, donde puedes medir, puedes evaluar, donde puedes juzgar, donde, ¿verdad? Donde Sí. muchas cosas se pueden crear en ese caldo, en esa práctica. Yo pienso que entonces una propuesta al sector académico es lograr unir y hacer un equilibrio entre lo teórico y lo práctico en negocios. Tiene que ser, ¿verdad? Empezar a nutrirse más para empezar a enfrentar cosas que no habíamos enfrentado de otra manera.
Y en ese sentido, ¿cómo proyectas el rugby? ¿En ese contexto, cómo la proyectas? Me encanta porque mi sueño sería que Rugby sea una organización que pueda estar en cualquier parte del mundo, que permita a las personas hacer accesible justamente estos procesos, de manera que el que no quiere saber no tenga que estresarse de esa parte y entienda lo necesario para hacer sus cambios. Y el que quiera aprender, digamos, lo aprenda desde una parte en su idioma, digamos, que sea sencillo para que esa persona pueda dar el paso. Esto que digo no es sencillo porque como todo esto es abstracto, tenemos que empezar a bajar todo esto a tierra, unir a muchos actores, ¿verdad? Todos los actores del sector de innovación van desde los inversionistas, la academia, o sea, las universidades, las incubadoras, las aceleradoras, el gobierno, los emprendedores, las empresas, ¿verdad? Los consultores, los gestores de innovación. Hay mucha gente que está en ese ecosistema, la población. Y hay que empezar a unir a todos ellos, los profesionales, por ejemplo, los estudiantes. De hecho, por ahí va mi siguiente pregunta. Nosotros vivimos en dos Costa Ricas, ¿verdad? Sí. Inclusive se ha normalizado de alguna u otra forma vivir con una pobreza estancada, ¿verdad? Cerca del 20, no recuerdo ahorita, pero por ahí, por más de 20 años, ¿verdad? Y en donde de alguna u otra forma en zonas regionales se ha normalizado el ver que, bueno, es que esos son las zonas regionales, porque se desarrollan gran parte de las zonas francas, las operaciones productivas, los mayores encadenamientos, pues en estas, en Agán, ¿verdad? Agán. En Agán. Ahora bien, pensando un poco en lo que estás hablando y pensando un poco en la innovación, ¿dónde cree usted que se puede ir vinculando eso? Porque mucha gente, pensemos en los adolescentes y jóvenes que están coexistiendo en esta arquitectura institucional regional que es débil, ¿verdad? De repente quieren vincularse a una carrera STEM por también todas las narrativas que existen ahorita en el momento, que es que si no estudias en una carrera STEM, pues entonces quedas fuera y todo este tipo de cosas. Y el miedo de eso, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Pero, ¿cómo podemos hacer para democratizar más o liberalizar la comunicación o democratizar más el acceso a los TICs para propiciar más innovación en estas zonas? No sé, escuchar a todos que estás en esa área, ¿qué ideas o qué has visto? Creo que algo especial sería, ¿verdad? Y lo viví, fue que cuando quería estudiar lo de computación fue porque llego yo todavía con la idea de vulcanología. Y cuando descubro que lo que yo quería hacer era meterme en un volcán y que no me iban a dejar, que iba a pasar con una computadora todo el día, alguien me cuestionó por qué usted no pasa a computación para que vea si le gusta o no. Yo decía, no, jamás, esto es para jugar, es para otras cosas. Y cuando me llevaron, me encantó. Pero entonces yo decía, no entiendo esto. Entonces alguien me recomendó que fuera a buscar gente que ya trabajara en eso. Entonces encontré un analista de sistemas en la UNED, hablé con una persona que era un programador, fui con otra persona que era una persona de soporte. Entonces esa exploración de todo eso me permitió entender que realmente quería ir por ese camino en aquel tiempo. Pero me sentí seguro de que estaba claro, incluso de todos ellos, cuál era el que quería hacer en aquel tiempo, ¿verdad? Y creo que eso es como lo que tenemos que empezar como a provocar. O sea, la persona que yo les preguntaba, es que yo quiero hacer tal cosa, me lo decía así, como, bueno, es que aquí no vas a hacer esto así, lo vas a hacer así. Entonces yo tenía que saber si era lo que yo quería o no, pero era muy diferente a lo que viene ¿cómo decirlo?, en una descripción de un programa. Es muy diferente. Claro. Como para estimular, yo creo que el primer paso es entender qué es lo que voy a hacer. Y si eso me gusta o no me gusta. Porque si no, la gente entra en algo, se frustra y se sale. Y entonces hay mucha deserción. Sí, es muy cierto, es muy cierto. Inclusive se complica, ¿verdad? Se complica y la gente pues comienza, yo siempre he dicho, y parecen como perros en procesión, van ahí las narrativas, ¿verdad? Van por ahí, pero al final usted no sabe para dónde van, nada más sí sabe que tengo que ir ahí, tengo que terminar el colegio, pero ¿cuál es ese sentido y ese propósito? De ahí la importancia de la parte que usted dice, experimental. De repente, cuando yo estuve, y bueno, somos casi, bueno, a la misma edad, cuando estaba, usted sabe que eran lluvia de panfletos y carajadas en esas ferias, pero al final de ahí a la práctica o lo experimental que usted dice, que nos provoque o que nos lleve a experimentar, no se da, ¿verdad? Y te diría algo que creo que es poco realista, es la necesidad de que las personas experimenten. O sea, como que yo llegue al estudiante y viva un rato estar en esa carrera. Es poco realista porque usualmente las empresas carecen de los recursos necesarios para sostener lo que ya están haciendo y traer además una carga extra de tener un estudiante ahí. Pero sería genial, o sea, si hubiera eso hay que explorar, si existe alguna manera de que una persona pueda vivir una carrera, saber lo que es un día de estar en esa carrera,
para que realmente diga, sí, es esto es lo que me gusta, o por lo menos va por ahí, ¿verdad? Porque después en el tiempo no siempre cambia. Claro. Dos últimas preguntas. Interesantes una personal y la otra un poco más. Ok. ¿Qué significa para vos tu abuela? Ok. Mi abuelita es la persona que yo más quiero en el mundo. Es la persona que más me ha inspirado en estos temas, justamente. Es una persona que yo siempre la vi con pocos recursos, pero que cada vez que tenía algo, o sea, si ella tenía un poquito de comida y llegaba alguien y decía, tengo hambre, ella iba y le daba comida y se multiplicaba. Entonces yo decía, pero ¿cómo hace? Era como magia. Ella me inspiró mucho a querer ayudar a las personas y siempre fue una persona muy cálida, tan cálida que yo siento que eso fue parte de lo que yo aprendí. O sea, ella me enseñó realmente a amar a las personas. Por eso es la persona que yo más quiero en el mundo. Yo creo que va a ver el programa. Creo que va a ver el programa porque me dijo que lo iba a ver. Ojalá. Iba a sintonizar porque me decía que a vos te encantaba el capuchino y era una de las personas más humildes, ¿verdad? Que ya he tenido cercana a vos y que te aprecio un montón. Es súper cafetera. Ella y yo, digamos, cuando yo puedo, yo le digo, puedo ir a cafetear y ya es algo típico. Eso viene de la herencia de mi bisabuelo. Sí. Y terminó con que mi abuela siempre me ha chineado con eso. Entonces pasamos todo el rato que podemos hablando y me desintoxica del mundo. O sea, yo cuando estoy con ella, o sea, mi energía es otra cosa. Sí. Sí. Última pregunta, Dani. Para esa audiencia joven, de repente, sí, chicas, chicos que están en sus centros educativos, que quisieran de alguna u otra forma, ¿verdad? Dar ese paso a una carrera STEM, pero también que de alguna u otra forma quisieran vincularse a la universidad o algo técnico en los países desarrollados, ¿verdad? ¿Qué mensaje cree usted que le puede dar a esta audiencia? Muy importante. Bueno, es cierto que necesitamos mucho la matemática, es cierto que necesitamos muchas cosas en estas carreras, pero STEAM ahora cambió a STEAM con A de arte. Entonces, ¿qué significa? No es tan importante solo la parte numérica, es también la parte humana. Entonces, mi mayor consejo es que si les toma 5, 6, 10 años sacar esa carrera, que lo hagan, pero que hagan algo que realmente los haga felices. Porque la mayor frustración de la gente que quiere entrar en STEAM es, pero ¿será que esto es muy difícil? ¿Será que esto tendrá trabajo? ¿Será que, digamos, duraré muchos años y me daré un abuelo aquí, una abuela aquí? Y en realidad es un proceso, o sea, hay que disfrutarlo. O sea, si al final de cuentas es lo que te hace feliz, ¿por qué no intentarlo? Si te tomó, bueno, a mí me tomó 6 años porque yo trabajaba y estudiaba. Y no fue fácil, pero yo decía, esto es lo que yo quiero. Y cuando llegué ahí dije, no es tanto lo que yo quiero. Me gusta, pero le falta la parte humana. Y aún así me di el tiempo para sacarlo de la maestría y darme cuenta que yo, más bien, todo lo que había aprendido siempre lo aproveché. O sea, mi mayor consejo es que no van a perder el tiempo aprendiendo. Que más bien luchen por lo que les gusta y luchen por ayudar a que otras personas también salgan adelante. Porque esta vida es muy corta para solo vivir a nosotros. Eso es mi mayor consejo para ellos y ellas. Daniel, gracias por estar con nosotros el día de hoy en Prisma Latinoamérica, en nuestras instalaciones acá en Heredia. Ha sido un gusto, se fue muy rápido. Sí, bastante rápido, más bien gracias por derrocharnos en esos telares de vida, ¿verdad? Poder aprender de su experiencia. Gracias. Y gracias a todos y todas ustedes por habernos sintonizado una vez más en este programa de Aristas en formato de entrevista. Sintonícenos en nuestras redes sociales como Prisma Latinoamérica, tanto en Facebook, Instagram y YouTube. Hasta luego. Hasta luego, linda noche.